La siguiente red es sacada del libro Análisis de circuitos en Ingeniería de William Hyde, séptima edición, en el cual nos piden determinar la tensión Bx y la corriente Ix marcada en la figura. Ok, como siempre recomiendo, hay que empezar analizando la disposición de los elementos y luego de esto marcar los nodos en el circuito, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente que tenemos un solo nodo general, es un nodo bastante extenso. Tenemos otro nodo aquí, acá tendríamos otro nodo, que en realidad también es bastante extenso, partiría desde acá y baja, ¿no? Y también abarca esta zona de acá. Tendríamos un nodo aquí, y esos serían todos los nodos, ¿no? Recordemos el concepto de nodos, es básicamente la intersección o la unión de dos o más elementos. Ahora bien, lo siguiente es determinar qué cosa. Ver las incógnitas, nos piden Bx y nos piden Ix. Entonces vamos a agregar tierra, ¿no? Una tierra aquí de pronto. ¿Por qué la agrego aquí? Simplemente porque tengo la polaridad negativa, ¿no? Abajo, entonces vamos a colocar aquí, ¿no? Lo siguiente es analizar que la resistencia de 20 con la resistencia de 5 están en paralelo. ¿Y por qué digo que están en paralelo? Porque comparten el mismo par de nodos, ¿no? Como podemos ver aquí arriba y aquí abajo, en donde está la ubicación de tierra. De la misma forma, comparten el mismo par de nodos, ¿quién? La resistencia de 10 con la resistencia de 15. Entonces, estos también los vamos a agrupar. Para agruparlos, les vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2. Entonces, para sacar la resistencia equivalente 1, recordemos que la fórmula sería, cuando son dos resistencias, podremos simplemente decir que es la multiplicación de ambas resistencias sobre la suma, ¿no? Ojo, esto solo aplica para ¿quién? Para dos resistencias. En el caso de que queramos hacer más de dos resistencias, tenemos la fórmula general para resistencias equivalentes en paralelo, ¿no? Entonces, bien, esto sería 10 acá, ohmios, y esto sería 15 ohmios, dándome como resultado 150 ohmios sobre una resistencia de 25. Dándome como resultado, por cierto, ohmio al cuadrado, ¿no? Y ese ohmio al cuadrado obviamente se va a simplificar este con este, y me va a dar 6 ohmios. Es cuando debemos darnos cuenta, ¿no? Que incluso en el mismo análisis dimensional las unidades nos cuadran exactamente, ¿no? Entonces, esto R equivalente 1. Para la R equivalente 2, ¿qué tenemos? Vamos a tener la de 20 ohmios en paralelo con la de 5 ohmios sobre 20 ohmios más 5 ohmios. Y esto nos va a dar 100 ohmios sobre 25 ohmios. Ojo, 100 ohmios cuadrados. Ahora sí. Y acá 25 ohmios. Ohmios se tacha con el cuadrado. Y esto finalmente nos da una resistencia equivalente de 4 ohmios. Esta reducción que he hecho simplemente es para poder visualizar de la mejor manera el circuito y obtener un equivalente. Básicamente lo que vamos a tener ahora es, en vez de estas dos resistencias, una sola con un valor de 6, y acá estas dos van a ser una sola con un valor de 4. Por motivos prácticos no, ya he hecho la simplificación acá en el software de Multisim.
Entonces vamos a subirlo un poco. ¿Y qué es lo que quiero que observen? Que básicamente es el mismo circuito, ¿no? Aquí está la fuente de 6, la resistencia de 6, la resistencia de 4, que fue nuestro R equivalente 2, nuestra fuente de 1 amperio, la resistencia de 6 que sacamos, la nueva, ¿no? Y la de resistencia de 14 y 4 amperios, ¿no? Ok, eh, básicamente creo que se puede ya visualizar mejor el circuito y darnos cuenta de que tenemos una red que sus elementos o cuyos elementos están completamente en paralelo. Si aquí tenemos la Tierra, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que, vamos a ver el azul, podríamos aplicar una ley de corriente de Kirchhoff. ¿Y qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff? Que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. Ojo, la sumatoria de corrientes algebraica, ¿no? Y hay que escoger una referencia, en este caso las corrientes que entran, la vamos a considerar como positiva y las corrientes que salen, las vamos a considerar como negativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si realizamos nuestra polarización clásica, sabemos que este terminal negativo, terminal positivo. De ahí, bueno, vamos a tener también, ojo, acá hay un dato importante, se comparte la misma polaridad, ¿no? Negativo, positivo, que es aquí donde está nuestra incógnita Bx, y acá vamos a tener negativo, positivo. También ocurre situación bastante similar en las resistencias, y lo vamos a anotar, ¿no? Por si acaso. Ahora bien, ¿qué va a pasar? A través de estas resistencias, la corriente va a salir, ¿no? Vamos a determinar que sale. De modo que si planteamos la ley que nos dice qué corrientes entran, esto de aquí también son resistencias en serie, pero lo vamos a obviar por motivos prácticos, ¿no? Entra, esto vamos a llamarle una corriente I20. ¿Por qué I20? Porque simplemente es la suma de 14 y 6, ¿no? Que están en serie. Y al estar en serie, la corriente va a ser la misma. Y esta de acá le podemos llamar una I10. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo decir, según la ley de corriente de Kirchhoff, que está entrando 4 amperios por la fuente y sale la corriente I10. ¿Qué más sale? Sale 1 amperio por la fuente, así que por eso lo colocamos como negativo, y sale la corriente I20, ¿no? Que sería la de acá, y la de I10 sería la de acá, ¿no? Aquí los he puesto al revés, ya está hecha la corrección, y entra una corriente de 6 amperios, y eso es igual a 0. Ok, como están en paralelo, paso el resto al otro lado y me va a quedar 4 menos 1 más 6 igual a I10 más I de 20. Como están en paralelo, la tensión va a ser la misma, entonces puedo calcular la tensión como fácil, llevando estas corrientes a una forma de tensión. Nosotros por la ley de Kirchhoff, que sabemos que la tensión es igual a la resistencia por la corriente, entonces si yo quiero verlo en forma de estas corrientes, quiero verlas en forma de tensión, o en variables de tensión, que sería el término correcto, diría que simplemente tengo que despejar voltaje sobre resistencia. Entonces aquí esto me va a quedar 4 menos 1 más 6 es igual a la tensión, en este caso Bx, sobre la resistencia de 10 más, como están en paralelo y la misma tensión, Bx sobre la resistencia de 20. Resolviendo esto de aquí, algebraicamente me va a dar 4 y 6, 10, menos 1 son 9. Va a quedar 9 igual a, y este relajo de acá me queda simplemente multiplico, ¿no? Y sumo.
multiplico en cruz, en el caso de que no recordemos cómo se hace, así, y luego multiplico estos dos, ¿no? Por si acaso. Entonces decimos que esto es 20bx más 10bx sobre la multiplicación de esos dos. ¿Y cuánto sería la multiplicación de esos dos? Sería 200. 200, ¿no? Si simplificamos, esto me da finalmente que 9 es igual a 30bx sobre 200. Este se puede simplificar con este. Y obviamente también podría multiplicar simplificar este asunto de aquí de la bx, ¿no? Finalmente, ¿qué me va a dar? 9 que se multiplica con 20 sobre 3, en el caso de que no se lo aprecie, no se lo vea, y obviamente podríamos simplificar esto de aquí, ¿no? Dándonos como resultado que Px es finalmente 60 voltios. Vamos a marcarlo con rojo. Que Bx es 60 voltios y hay que observar algo importante aquí, y aquí es donde entra en juego la convención pasiva de signos. ¿A qué me refiero con la convención pasiva de signos? Y esto es algo que en un principio trae bastante dolor de cabeza, ¿no? Si nosotros tenemos un elemento cualquiera, ¿qué podemos decir? Si tiene esta polaridad de aquí, en tensión V que va de menos a más, la corriente va en este sentido, se dice que no cumple con la convención pasiva de signos. Por lo tanto, si no cumple, lo que nosotros hacemos es colocar un negativo. Es una forma bastante práctica de memorizar la convención, ¿no? Puede ser que de pronto haga un video más detallado sobre este asunto de aquí. Ejemplo, si ahora nosotros tenemos un objeto, y ojo que digo un objeto, puede ser una fuente, puede ser una resistencia, un inductor, un capacitor, simplemente lo defino como un objeto cualquiera, ¿no? Y la polaridad está dada de esta forma, de más a menos, y la corriente en este sentido. Entonces, automáticamente puedo decir que la corriente va de más a menos, cumple con la convención pasiva de signos, y simplemente se coloca las variables con los signos correspondientes, ¿no? Siempre hay que recordar que todo esto de aquí es algebraico. Acá si va de menos a más, no cumple. Si va de más a menos, sí cumple. Entonces, para nuestro análisis, básicamente sabemos que va a haber 60 voltios en cada rama del paralelo. Entonces, para determinar la corriente, ¿qué decimos? Que vamos a tener simplemente una resistencia y una tensión definida como, de aquí menos 60 voltios, y acá más, ¿no? Por la polaridad que nos da el elemento. Y la corriente va en este sentido, la corriente I. Entonces, ¿cuántos ohmios tienen esto? Tiene 10 ohmios. Tenemos tensión, tenemos ohmios, podemos sacar corriente. Entonces decimos que la corriente, ¿a qué va a ser igual? Que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Pero la corriente, ¿de dónde a dónde va? Va del terminal negativo al terminal positivo. Por lo tanto, no cumple con la convención pasiva de signos. Y si no cumple, hay que cambiar la polaridad, ¿no? De la tensión o de la corriente, dependiendo de lo que estemos tratando. ¿Por qué? Porque no podemos poner una resistencia negativa. No hay, no existe. Ojo con eso. Entonces simplemente me va a quedar menos 60 voltios sobre la resistencia de 10 ohmios, dándome como resultado una corriente I, y X me parece que no marca el ejercicio, de menos 6 amperios. Entonces con estos valores de aquí vamos a contrastar en multisim.
Si nosotros nos dirigimos a Multisim, ya aquí tengo redibujado el circuito, este es el original y este es el circuito que yo simplifiqué, ¿no? Con la de resistencia de 6 y la resistencia de 4, que es básicamente lo mismo que estaba en la pizarra, ¿no? Entonces le damos a play, a ejecutar, y bueno, aquí coloqué este multímetro y en otras puntas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el multímetro nos marca 60 voltios y la punta para calcular corriente nos marca menos 6 amperios. A ver si puedo hacer un zoom. No, listo. Y en el caso de acá, que es básicamente el circuito redibujado, tenemos los mismos valores de 60 voltios en cada rama y una corriente de menos 6 amperios. Cualquier duda o sugerencia a los comentarios, por favor. Muchas gracias.